Buen día, vamos a comenzar con el tema de momento o torque. En este caso será de momento o torque de fuerzas paralelas. Ya habíamos visto que un momento es la tendencia al giro respecto a un punto. Y habíamos visto que para calcular el momento necesitamos encontrar una fuerza, obtener una fuerza y encontrar una distancia perpendicular. Entonces la distancia perpendicular y la fuerza deben de formar un ángulo de 90 grados. Y habíamos dicho que el momento es igual a la fuerza por la distancia perpendicular. En este caso, para encontrar la distancia perpendicular, sabemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto es la distancia perpendicular sobre la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es la distancia D, por lo que la distancia perpendicular es igual a la distancia por el seno del ángulo. El momento con respecto a nuestro origen O, por lo tanto, es igual a la fuerza, que es la fuerza F, por la distancia perpendicular, pero la distancia perpendicular es la distancia D por el seno del ángulo. Y como está girando, o tendería a girar en el sentido de las manecillas del reloj, el sentido o el momento es negativo. Entonces tendríamos un momento negativo. Ahora, otra forma que habíamos visto de calcular ese mismo momento es trasladar la fuerza sobre la misma línea de acción. Entonces teníamos la fuerza F y la trasladamos sobre esta misma línea de acción hacia este punto. Esta fuerza F la podemos descomponer en sus dos componentes, en su componente horizontal y su componente vertical. La fuerza Fx es igual, ponemos este ángulo, el ángulo θ. Entonces es igual a la fuerza por el coseno del ángulo θ. Y vamos a ver si nos genera algún momento. Esta fuerza Fx la podemos trasladar a este punto, que sería la misma fuerza Fx. Como la fuerza Fx está pasando por nuestro punto donde estamos calculando el momento, podríamos decir que la fuerza X no genera momento. ¿Por qué? Porque la distancia es igual a 0. Entonces el momento de la fuerza X va a ser igual a 0. Porque la distancia, como dijimos, es 0. Ahora vamos a ver la fuerza Y. Bueno, hay que encontrar la fuerza Y. La fuerza Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Tenemos esta fuerza, la fuerza Fy. Y vamos a ver la distancia. Esta sería la línea de la distancia. Y vemos que entre la distancia y la fuerza Fy se forman los 90 grados. Entonces, la fuerza Fy sí me va a generar un momento. Y en este caso, el momento que me va a generar es en el sentido de las manecillas del reloj. Y por lo tanto será negativo. Entonces, el momento que me va a generar la fuerza Fy va a ser igual a la fuerza por la distancia. Entonces sería la fuerza Fy por la distancia D. El momento va a ser igual a la fuerza Fy, que es F por el seno del ángulo, por la distancia. Y el momento que me va a estar generando es un momento negativo, o en el sentido de las manecillas del reloj. Esta es la segunda forma. La forma anterior que vimos era encontrando la distancia perpendicular
donde habíamos visto que esta distancia perpendicular formaba 90 grados con la línea de acción de la fuerza, y el resultado, como podemos observar, es exactamente el mismo. Ahora, vamos a calcular los momentos M1, M2 y M3. Para la fuerza F2, es muy sencillo, vamos a calcularlo con respecto a nuestro origen, con respecto a nuestro punto O. Tenemos que el momento 2 va a ser igual a la fuerza 2 por la distancia 2, que la distancia 2 es esta que estamos marcando, y forma un ángulo de 90 grados con la fuerza F2. Por lo tanto, fuerza F2 por la distancia 2, que es la distancia perpendicular. Y nos estaría dando un momento en sentido antihorario, por lo que este momento es positivo. El momento 2 nos da positivo. Ahora vamos a calcular el momento con respecto a la fuerza F1. Vamos a hacerlo encontrando la distancia perpendicular. Entonces vamos a trazar nuestra línea de distancia perpendicular, que sería esta, y que tiene que formar 90 grados con la línea de acción de la fuerza F1. Tenemos el ángulo θ, que es este mismo ángulo θ porque es opuesto por el vértice. Ahora sí, podemos encontrar la distancia perpendicular va a ser igual al seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que es la distancia perpendicular sobre la hipotenusa. La hipotenusa es nuestra distancia d1, por lo que la distancia perpendicular es igual a la fuerza de 1 por el seno del ángulo θ. Ahora sí, aplicamos nuestra ecuación de momento. Sabemos que el momento de la fuerza 1 es igual a la fuerza 1 por la distancia perpendicular. Este momento sería en sentido de las manecillas del reloj, en sentido horario, por lo que nos va a dar un momento negativo. El momento 1 entonces es menos la fuerza F1 por la distancia perpendicular, que la distancia perpendicular es la distancia de 1 por el seno del ángulo θ. Ya tendríamos nuestro momento 1, nuestro momento 2. Y ahora, la fuerza F3. Bueno, vamos a ver la fuerza F3. El momento 3 va a ser igual a la fuerza F3 por la distancia perpendicular. Pero en este caso, como está pasando por el origen, la distancia perpendicular de la fuerza 3 es 0, por lo que el momento que nos genera la fuerza 3 es un momento nulo o un momento igual a 0. Otra forma que podríamos hacer para encontrar el momento, bueno, el momento 2 ya habíamos dicho que el momento 2 es igual momento 2 es igual a la fuerza 2 por la distancia 2, y sabemos que es en sentido antihorario, es positivo. Ahora, para encontrar el momento 1, lo que podríamos hacer es descomponer esta fuerza F1 en sus componentes rectangulares, F1X y F1Y. Esta F1X, si la trasladamos hacia el origen, va a pasar sobre el punto donde queremos calcular el momento. Por lo tanto, esta F1X nos va
a generar un momento nulo. Esta F1X nos genera el momento nulo o momento cero. Ahora vamos a ver la fuerza F1Y. La fuerza F1Y es igual a la fuerza F1 por el seno del ángulo θ. Ahora, entre la fuerza F1Y y la distancia de 1 hay un ángulo de 90 grados, por lo que la fuerza F1Y sí nos va a generar un momento, por lo que el momento de la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 1Y por la distancia 1. El momento 1 vemos que nos está generando un momento horario, por lo tanto es negativo, que es igual a F1 por el seno del ángulo θ por la distancia 1. Y el resultado fue el mismo. Nos generó un momento negativo que será igual a F menos F1 por el seno de θ por la distancia de 1. Por lo que vemos, no importa si encontramos la distancia perpendicular, el momento siempre nos va a dar el mismo, con cualquiera de los dos métodos, distancia perpendicular o descomposición de fuerzas. Ahora, para que quede más claro, vamos a realizar un ejemplo. Dice que la llave se usa para aflojar el perno. Determine el momento de cada fuerza con respecto al eje del perno que pasa por el punto O y hallar el momento resultante. Muy bien, vamos a comenzar con la fuerza F1. ¿Sí? Entonces, para la fuerza F1 lo que vamos a hacer es encontrar sus componentes. F1 Y y F1 X. Desde aquí ya lo que podemos ver es que si trasladamos esta F1 X sobre esta misma línea de acción hacia el punto O, nos estaría indicando que esta fuerza F1 X no nos estaría generando momento. El momento que generaría esa fuerza F1X es un momento nulo o momento cero. Y ahora vamos a analizar la fuerza F1Y. Esta fuerza F1Y con respecto a esta distancia que es de 0.25 metros, vemos que forman los 90 grados. Por lo que si tiene brazo de palanca y la fuerza F1Y sí nos va a generar un momento. Y esta fuerza F1Y es igual a la fuerza de 100 newtons por el coseno de 15 grados. Y esta fuerza F1Y va a ser igual a los 100 newtons por el coseno de 15 grados. Y esto es igual a 96.59 newtons. Ya tenemos la fuerza F1Y. Entonces el momento que nos genera la fuerza 1 con respecto a este origen es igual a los 100 newtons por el coseno de 15 grados por la distancia de 0.25 metros. Y el momento 1 que nos genera es igual a 24.15 newtons por metro. Y vamos a ver en qué sentido la haré girar. Si esta fuerza está hacia abajo, la barra tendería a girar en el sentido antihorario. Por lo tanto, nos generaría un momento positivo.
por lo que este momento 1 es un momento positivo. Ahora vamos con la fuerza F2. Esta fuerza F2, bueno, por comodidad yo la podría trasladar sobre su misma línea de acción y sería esta misma fuerza F2 y esta es igual a 80 newtons. Solamente la estoy trasladando y la voy a poder descomponer en sus componentes horizontal F2X y su componente vertical F2Y. Si yo trasladara esta fuerza F2X hacia el origen, veo que no me generaría un momento, por lo tanto la fuerza F2X no me genera ningún momento. El momento es nulo. Ahora vamos a ver la fuerza F2Y. La fuerza F2Y forma 90 grados con respecto a la distancia perpendicular de 200 milímetros o 0.2 metros. La fuerza F2Y sí me generaría un momento en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo que me generaría un momento positivo. Y la fuerza F2Y sería igual a la fuerza F2 por el seno de 65 grados. Esta es la fuerza F2Y. F2Y es igual a la fuerza F2 por el seno de 65 grados. Y aplicando que el momento de la fuerza 2 es igual a la fuerza F2Y por la distancia de 0.2 metros. Esto nos dará igual a F2, que es 80 newtons por el seno de 65 grados por 0.2 metros. Y el momento de la fuerza 2 ya vimos que sería positivo y esto nos da un valor de 14.5 newton por metro. Como podemos observar, ambos momentos son positivos, por lo que el momento total será igual al momento 1 más el momento 2. Y el momento total, al sumar el momento que obtuvimos 1 más el momento total más el momento 2, va a ser igual a la sumatoria de esos dos y es 38.65 newton por metro. Entonces estaría girando en sentido positivo o en sentido antihorario. Una forma de interpretar este resultado es que nosotros tuviéramos el perno y colocáramos un brazo de palanca a una distancia de 1 metro. Y para generar este mismo momento de 38.65 newtons por metro tendríamos que aplicar una fuerza aquí de 38.65 newtons. ¿Vale? Entonces nos daría el mismo efecto aplicar las dos fuerzas con las dos manos que aplicar una fuerza de 38.65 newtons a 1 metro de distancia. Ahora, este mismo ejercicio lo vamos a hacer encontrando la distancia perpendicular. Vamos a hacerlo primeramente para la fuerza F1. Entonces, para la fuerza F1, trasladamos la línea de acción de la fuerza F1 y encontramos su distancia perpendicular. La distancia perpendicular sería esta distancia que forme 90 grados con respecto a la línea de acción de la fuerza. Entonces aquí tendríamos nuestra distancia perpendicular. Ahora, hay que encontrar los ángulos.
Entonces, si yo traslado esta línea, aquí tendría los 15 grados, que es este mismo ángulo de 15 grados. Aquí tendría un ángulo de 75 grados. Entonces ya sé que los ángulos interiores deben de formar 180 grados, por lo que 180 menos 90 menos 75 me va a dar un ángulo de 15 grados. Muy bien, entonces ya vemos que formamos un triángulo rectángulo. Ahora sí, ya podemos encontrar la distancia perpendicular. Ahora, el coseno de 15 grados es igual al cateto adyacente, que es la distancia perpendicular, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es esta distancia, que es de 0.25 metros. Entonces la distancia perpendicular es igual a 0.25 metros por el coseno de 15 grados. Ahora sí, ya podemos aplicar nuestra ecuación del momento 1 es igual a la fuerza F1 por la distancia perpendicular. Vamos a llamar la distancia perpendicular 1. El momento 1 es igual a la fuerza 1, que es de 100 newtons, por la distancia perpendicular, que es 0.25 metros, por el coseno de 15 grados. Y el momento 1 es de 24.15 newtons por metro. Y vemos que el sentido en el que me haría girar esta fuerza F1 es en el sentido antihorario o en el sentido positivo, por lo que el momento 1 nos va a dar un momento con sentido positivo. Entonces este sería un momento positivo. Ahora vamos a realizar lo mismo, ahora con la fuerza F2. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos la distancia perpendicular. Trazamos la línea de distancia perpendicular que forme 90 grados con respecto a la fuerza. Esta sería nuestra distancia perpendicular 2. Entonces ya tenemos que el momento 2 es igual a la fuerza 2 por la distancia perpendicular 2. La distancia perpendicular 2 la podemos encontrar con el seno de 65 grados es igual al cateto opuesto, sería la distancia perpendicular 2 sobre la hipotenusa, que sería esta línea, que es de 0.2 metros o 200 milímetros sobre 0.2 metros. Y la distancia perpendicular, por lo tanto, va a ser igual a 0.2 metros por el seno de 65 grados. Muy bien, entonces ahora ya tenemos la fuerza y la distancia. El momento 2 va a ser igual a la fuerza 2, que es de 80 newtons, por la distancia perpendicular, que es 0.2 metros por el seno de 65 grados. Y el momento 2 vemos que tendería a hacer girar la barra en este sentido, y que también vemos que es un sentido antihorario y sería un momento positivo. Y esto nos da un valor de 14.5 newton por metro. El momento total sería la sumatoria del momento 1 más el momento 2. El momento total es igual a 38.65 newtons por metro. Entonces, el resultado debe de ser el mismo si hacemos la descomposición de las fuerzas en sus componentes perpendiculares o
si encontramos directamente la distancia perpendicular. Ustedes eligen qué es lo mejor para resolver un ejercicio, dependiendo de las condiciones que se les den. Bueno, ahora, para continuar con la práctica, vamos a encontrar, tenemos para esta práctica, tenemos el pizarrón, tenemos el pivote, tenemos la rueda graduada, tenemos diferentes masas, tenemos los dos anillos metálicos de 7.4 gramos cada uno, tenemos la barra metálica, tenemos el dinamómetro para medir las fuerzas, tenemos el sujetador de masa que es de 7.5 gramos, tenemos cuerdas y vamos a ocupar una llave Allen para apretar o aflojar los dos anillos metálicos. Bueno, primeramente, para encontrar la fuerza F2 vamos a tener una masa M2. Vamos a colocar aquí una masa de 50 gramos más el sujetador, sabemos que tiene 7.5 gramos, más el anillo 7.4 gramos. Y esto sería nuestra masa M2. La masa M2 en gramos es 64.9 gramos. Pero hay que convertirla a kilogramos. Sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. La masa 2, por lo tanto, va a ser igual a 0.0649 kilogramos. Y para encontrar la fuerza F2 va a ser igual a la masa 2 por la aceleración de la gravedad. La fuerza F2 es la masa 2, 0.0649 kilogramos por la aceleración de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo que la fuerza F2 es de 0.6367 newtons. Entonces ya tenemos la masa 2, la anotamos con un valor de 0.0649 y las unidades son kilogramos. La fuerza F2 0.6367 newtons. La distancia D2 que vamos a tener es de un valor de, esta distancia de 2 es de un valor de 0.2 metros o 20 centímetros. Entonces ya tenemos 0.2 metros. Y vamos a calcular el momento. Recuerden que el momento va a ser con respecto a nuestro punto de origen o nuestro pivote. Entonces tenemos la distancia 2 que es perpendicular con la fuerza F2. Entonces el momento o torque de la fuerza F2, vamos a ponerle en vez de M, vamos a ponerle T. El momento o torque de la fuerza F2 es igual a la fuerza 2 por la distancia 2, que son perpendiculares y nos generarían un momento en el sentido antihorario, un momento positivo. Entonces el momento 2 es positivo y es igual a la fuerza 2 por la distancia 2. Por lo que la fuerza 2 en este caso es 0.6367 newtons por la distancia 2. Y esto nos da un valor de 0.1273 newton por metro. Y sabemos que es en sentido positivo. Muy bien. Ahora, continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una comparación del momento de esta fuerza, el momento del torque 2, que es de 0.1273, ya sabemos que es newton por metro y es en sentido positivo. Y lo vamos a comparar
con lo que nos dé la fuerza F1 y la distancia 1. La fuerza F1 la vamos a leer en el dinamómetro y vamos a trabajar a 3 diferentes grados, a 30, a 40 y a 50 grados. Entonces este ángulo θ va a estar variando entre 30, 40 y 50 grados. Y la distancia de 1 va a tener un valor de 0.25 metros. Entonces ya tenemos la distancia de 1, 0.25 metros. Esta fuerza F1 la vamos a leer en el dinamómetro. Y vamos a comenzar ahorita con el ángulo de 30 grados. Entonces, con el ángulo que vamos a comenzar es con el ángulo de 30 grados. Sabemos que para que estén en equilibrio, el momento 2 debe de ser igual al momento 1, solamente que el momento de la fuerza 1 me va a dar un momento negativo. Y la fuerza F1 la vamos a poder descomponer en sus componentes vertical y horizontal. Sabemos que la única fuerza que me va a generar momento es la fuerza F1Y y que la fuerza F1Y es igual a la fuerza F1 por el seno del ángulo θ. Y esta es la fuerza que me estaría generando un momento, y el momento que me estaría generando es un momento en sentido horario, un momento negativo. Por lo que el momento 1 será igual a la fuerza 1 y por la distancia de 1. El momento 1 es igual a la fuerza F1y, pero la fuerza F1y es igual a la fuerza 1 por el seno del ángulo por la distancia. La distancia de 1, que será esta distancia, y vemos que la distancia de 1 con la fuerza F1y forman un ángulo de 90 grados. Entonces sería la fuerza 1 por la distancia 1 por el seno del ángulo, que es la expresión que ya tenemos en la cuarta columna. Y va a estar dada en newton sobre metro. Ahora, entonces tenemos la distancia F1. Y sabemos que para que esté en el equilibrio, el torque 1 debe de ser igual al torque 2. Por lo tanto, en teoría, el torque 1 nos debería de estar dando un valor de 0.1273 newtons por metro. Y sabemos que la tendencia al giro sería en sentido horario y sería negativo. Y la fuerza F1 que nosotros estaríamos leyendo en el dinamómetro debería de ser un valor de 1.0184 newtons. Entonces sería un valor de 1.0184 y sus unidades serían los newtons. Esto lo estamos realizando ahorita en base a cálculo. Ya veremos cuando estemos realizando la práctica si nos da realmente ese valor. Y la última columna es la columna del grado de error que obtendríamos con respecto al momento 1 y el momento 2, que recordemos que si están en equilibrio, el momento 1 debe de ser igual al momento 2, por lo que, en teoría, si son iguales, nos debería de dar un porcentaje de error del 0%. Ya sabemos que en condiciones reales es muy difícil de lograr esto, debido a que hay fenómenos que no podemos controlar, como un caso especial que sería el de la fricción. La fricción entre la rueda graduada y el anillo, la fricción en la polea y la fricción en el vástago del dinamómetro. Pero bueno, ahorita lo estamos haciendo con condiciones ideales. Entonces estas serían las condiciones ideales para tener
nuestro equilibrio, que nos dé la fuerza F2 y la fuerza F1 para que nuestra barra se mantenga horizontal. Ahora, para 40 grados. Entonces, para 40 grados, igualmente, tendríamos que tener que el momento 2 debe de ser igual al momento 1. Y el momento 1 será igual a la fuerza 1 por la distancia 1 por el seno. En este caso vamos a trabajar con 40 grados. Entonces tendríamos que el torque 1 debe de ser igual al torque 2. Y la distancia con la que continuaremos trabajando es de 0.25 metros. Y para que estén en equilibrio, esta fuerza F2 con la fuerza F1Y, que sabemos que es la única que nos genera el momento, deben de ser iguales. Entonces, el momento 2 debe de ser igual al momento 1, por lo que este valor nos tendría que dar un valor de menos 0.1273 newtons por metro. Y el valor de fuerza que deberíamos de estar leyendo de la fuerza F1, que deberíamos de leer en el dinamómetro, es de 0.7922 newtons. Este valor lo deberemos de estar leyendo 0.7922. Y aquí también el porcentaje de error debería de tender a ser 0. Si es que estamos realizando todo el experimento de una forma ideal. Y ahora por último, con un ángulo de 50 grados. Entonces ahora con un ángulo de 50 grados. Entonces a 50 grados tendríamos igual nuevamente que el momento 2 que nos genera esta fuerza F2 va a ser igual al momento 1 que nos genera la fuerza F1Y. Entonces el momento 2 debe de ser igual al momento 1 en magnitud. Entonces el momento debe de ser igual, entonces debe de ser también menos 0.1273 newtons por metro. La distancia con la que vamos a seguir trabajando es de 0.25 metros o 25 centímetros. Entonces sería el momento 2 igual al momento 1, entonces sería el momento 1 igual a la fuerza 1 por la distancia 1 por el seno de 50 grados. Si despejamos la fuerza F1, nos daría un valor, bueno, sustituyendo tanto los demás valores, nos daría un valor de 0.6647 newtons. Entonces aquí escribiríamos 0.6647 newtons. Y este valor de 0.6647 newtons lo leeríamos en el dinamómetro, 0.6647 newtons. Y el porcentaje de error nuevamente nos debería de tender a dar de 0. Y bueno, por último les dejo la referencia bibliográfica que se utilizó para la realización de este video, que es el Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática y Dinámica, editorial McGraw-Hill, 10ª edición del Beer Johnston. Y también el Hibbeler, Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, 10ª edición, México, Pearson Education, 2004. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y espero vernos muy pronto en el siguiente video. Saludos.